La idea de esta ponencia es primero presentarles el resultado de la investigación realizada en el marco de mi magíster y las preguntas que ustedes quieran realizar pueden hacerlas en el chat de acá del Zoom para que podamos después contestar todas sus dudas e inquietudes. Así que, bueno, espero que esta ponencia les motive también y que les sirva en su práctica profesional y que nos ayude a unir nuestras prácticas profesionales a través del continente. Así que vamos a ver, comenzando con la presentación. Como les comentaba, mi estudio se llama Análisis de la percepción de las prácticas educativas y la formación en diseño universal para el aprendizaje como metodología inclusiva en educación preescolar en Chile. Esto está basado en la investigación que tuve que realizar como parte de mi tesis de magíster en la Universidad Autónoma de Barcelona. Si bien los estudios fueron realizados allá, todo lo que tenía que ver con marco teórico, y con muestreo y con el estudio en sí, se hizo en base a todo lo que pasa en el contexto educativo chileno en educación preescolar. Bueno, también mencionar que mi tutor fue José María Sanaúja Gabaldá. Él me ayudó mucho en todo lo que tiene que ver con el tema de inclusión, porque nuestras perspectivas son variadas, como vamos a ver más adelante. Y este trabajo fue presentado en septiembre de este año, así que está muy fresco. Espero próximamente poder también poder tener después un artículo en relación a los resultados que se obtuvieron de este trabajo. Ahora quiero mostrarles también, ¿cierto?, un poco cómo partió esta investigación a través del planteamiento del problema. Como justificación, nosotros en Chile, especialmente en educación preescolar, vemos la dificultad que tenemos los docentes para implementar prácticas educativas inclusivas. Y esto se debe en general a tres grandes razones. Una es la escasa formación docente, los bajos resultados en pruebas internacionales y también la experiencia en aula y en la formación continua. Por lo tanto, la educación inclusiva se propone como una estrategia para responder a la diversidad y eliminar barreras y exclusiones, por una parte. Las preguntas que motivaron este trabajo de investigación era saber qué tan inclusivas son las prácticas educativas que se realizan en la educación preescolar en Chile, cuál era el rol que desempeña la formación en el desarrollo de prácticas educativas inclusivas, y si consideran los agentes educativos que el diseño universal para el aprendizaje es una metodología que les permite realizar prácticas educativas más inclusivas. Después, ya saliendo de este problema a través de la elaboración de todo un marco conceptual, quisimos proponer como objetivo analizar la percepción de los agentes educativos en relación al diseño universal para el aprendizaje como una estrategia para implementar prácticas educativas inclusivas a través de la formación recibida. Por lo tanto, se propusieron 4 grandes objetivos. El primero era describir la formación continua en DUA. En este caso, a través de la formación continua recibida por docentes que se han formado en la Fundación Educación Chile en Diseño Universal para el Aprendizaje en el nivel de preescolar. El segundo objetivo era identificar las barreras y oportunidades en las prácticas educativas, en relación también a lo que tiene que ver con inclusión y diseño universal. El tercer objetivo era analizar las prácticas educativas con relación al diseño universal para el aprendizaje, ya un poco más específico. Y finalmente, orientar acciones de mejora en la formación respecto a la aplicación del DUA o de diseño universal para el aprendizaje, tanto en el trabajo en aula como en la formación inicial y continua. Posteriormente, se formuló todo un marco teórico, el cual abarcaba 4 grandes ítems, el cual primero era la educación inclusiva, en donde vemos la definición del concepto de educación inclusiva, en donde se tomó principalmente la definición de UNESCO, en la cual se hace mención a que la educación es un derecho alienable a todas las personas y que debe entregarse a cada una de ellas sin importar su condición socioeconómica, física, biológica o psicosocial. También dentro de la educación inclusiva vimos los conceptos que trabajan Ainscough y Booth en relación al acceso, a la participación y al logro de los aprendizajes.
y también los grandes retos de la educación inclusiva, que en general en nuestro país, en Chile y en América, el acceso se ha ido avanzando bastante, pero la participación y el logro de aprendizaje son las áreas en donde aún debemos seguir trabajando y dando énfasis para poder desarrollar prácticas inclusivas. Posteriormente, vimos la normativa del contexto educativo chileno, en donde tenemos una Ley General de Educación, promulgada el año 2009, en donde se ve, ¿cierto?, la educación como un derecho, como ya lo habíamos mencionado, y también la importancia de poder desarrollar dentro de la educación competencias multiculturales para trabajar, perdón, la diversidad en general, no solamente cultural presente, porque nuestra realidad es muy diversa, sino que también a tomar otras diversidades que no son consideradas tan profundamente. También la Ley de Inclusión Escolar, que fue promulgada el año 2015 y que si bien habla en relación al ingreso también y a la promoción y otros aspectos un poco más de gestión, también hace mención a poder diversificar la enseñanza y de esta manera poder hacer más inclusivas las aulas. También a partir de la Ley de Inclusión Escolar tenemos el decreto número 83 del año 2015, en donde se trabaja toda la diversificación y se propone el diseño universal para el aprendizaje como una de las metodologías inclusivas que deben trabajarse. Y por último, también se hace mención a las bases curriculares de la educación parvularia, que es el marco que regula todo el trabajo con los niños y las niñas en nuestro país en nivel preescolar, donde también hay un inciso en donde se menciona la importancia del trabajo de la educación inclusiva y no solamente en el aspecto escolar, sino que también cultural y familiar. Posteriormente pasamos a definir lo que son las prácticas educativas inclusivas, en donde nuevamente vemos a Booth y a Scott, en donde ellos hablan de 3 grandes dimensiones para poder generar culturas inclusivas, que es la cultura, perdón por la redundancia, que son las actitudes, los valores, las creencias que posee el centro educativo respecto a la inclusión. La política, que tiene que ver con la gestión y la organización del centro para la diversidad. Y por último, la práctica, que es lo que se realiza tanto en las aulas como en el centro educativo. Finalmente, también tenemos las barreras y oportunidades de las dimensiones de la educación inclusiva, que eso lo trabaja mucho López Melero, en donde se nos habla de que estas barreras también son oportunidades. No solamente tenemos que verla como algo negativo, sino que a partir de ellas tener también la posibilidad de elaborarlas y transformarlas y hacerlas en oportunidades. Y finalmente tenemos todo lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, en donde se hace primero una mención al concepto del diseño universal para el aprendizaje, que deriva desde el aspecto arquitectónico del diseño universal para todas las personas, hasta llegar a la parte, al sistema escolar, en donde se trabaja que la idea es que el currículum se flexibilice y se abra para que todos los alumnos, sin importar su condición, puedan acceder al aprendizaje. Después se hace mención a los principios, pautas y puntos de verificación del diseño universal para el aprendizaje, que aquí me quiero detener muy brevemente, quiero mostrarlo por si alguno no los conoce todavía. Hay 3 grandes principios. Tenemos el primer principio, que es usar múltiples formas de presentación, que vendría siendo el qué de la educación. El segundo principio es usar múltiples formas de expresión. Y por último, el usar múltiples formas de motivación para proporcionar el refuerzo a los niños para que quieran ellos acceder al aprendizaje. Esto se encuentra generalmente en las páginas del CAS, que es el Centro Aplicado para de Aprendizaje. Así que si lo quieren buscar, búsquenlo por CAS, y aparecen muchas pautas y hay mucho material para trabajarlo, tanto en forma teórica como también en forma más concreta en el aula. Bueno, volviendo al marco teórico, terminamos también presentando el diseño universal como una metodología inclusiva que puede ser utilizada en el aula y también en aspectos no formales, por ejemplo, en situaciones como, por ejemplo, comunitarias, grupos comunitarios, no solamente durante las clases, sino que también en otros tipos de aspectos. Y finalmente tenemos al diseño universal en la formación docente, tanto en la formación inicial como en la formación continua que los profesores van realizando.
Bueno, después de esto, ¿cierto? Después de tener este marco teórico, pasamos a lo que era el marco metodológico. ¿Cómo vamos a investigar? Y a partir de esto nos planteamos un paradigma interpretativo de que queríamos conocer las percepciones de los docentes del nivel preescolar respecto a la educación inclusiva y al uso del diseño universal para el aprendizaje como una metodología inclusiva. La metodología que se desarrolló fue una metodología mixta. Esto debido a que quisimos también tener datos tanto cuantitativos como cualitativos para poder contrastar y hacer un análisis un poco más profundo. Este tipo de estudio es un estudio exploratorio, porque revisando todo lo que tiene que ver con la literatura científica, es muy poco lo que se tiene de estudio en relación a esta metodología aplicada al aula. La muestra, que esto que me interesa mucho y aquí agradezco a la fundación, son las estudiantes que cursaron el curso de Diseño Universal para el Aprendizaje para Educación Parvularia, de las 152 aproximadamente que han pasado en este tiempo haciendo el curso. Se les pidió a 22 agentes educativos, bueno, se les pidió a todas, pero 22 agentes educativos accedieron a participar de esta investigación, en donde le da promedio de las educadoras o de los agentes educativos en este caso, porque no solamente eran educadoras, en promedio eran 40 años. Los años de experiencia laboral en promedio también eran 15 años y se repartían de la siguiente manera. 14 eran docentes de aula, 2 eran asistentes de aula, 2 directoras, una jefa de UTP, una encargada del proyecto de integración escolar, una coordinadora de nivel y un profesional de apoyo, que en este caso era una fonoaudióloga. Como pueden ver, acá al lado en el dibujo, ¿cierto? Tenemos la distribución de los establecimientos que abarcaron bastantes regiones del país. Quedaron algunas sin poder considerarse, pero fue por un tema más que yo creo que coincidió justo con el tiempo de la pandemia y poder contestar una encuesta que era bastante larga, como lo van a ver más adelante, y compatibilizar con el tiempo de trabajo fue lo que hizo que la muestra fuera más reducida. Pero lo que se pudo obtener de esta muestra, a pesar de ser reducida, es bastante considerable y hay que tenerlo en cuenta para futuras recomendaciones. Bueno, pueden ver también que la distribución de los establecimientos es muy variada. Tenemos sala cuna y jardín infantil, escuela de párvulos, tenemos escuelas de lenguaje, colegios, ¿cierto? Por lo tanto, ahí vemos que la realidad es bastante diversa, no es un solo tipo de centro, sino que son centros muy diversos. En relación también al marco metodológico, tenemos los instrumentos y los procedimientos que se utilizaron para poder realizar esta investigación. Y el primero de los que se utilizó fue el análisis documental. Y el análisis documental del curso se hizo a través del sitio web del curso de la Fundación Educación Chile, en donde se revisaron sus contenidos, los objetivos, se presentó también todo lo que tenía que ver con los contenidos, se hizo un panorama bastante amplio de cómo era el curso, cómo se realizaba y cómo se evaluaba. También se generó un cuestionario de 65 ítems que fue validado por expertos, que se aplicó a través de Google Forms, y el análisis de estos datos se realizó a través del programa R-Commander. Aquí es muy importante señalar que los ítems estaban divididos en la parte de lo que tiene que ver educación inclusiva, también la parte del diseño universal para el aprendizaje. Y por último, se contactó con estas 22 participantes para una entrevista, de las cuales solo 5 personas participaron, que por un lado podría notarse muy pequeño, algo muy poco, pero que me sirvió bastante para profundizar en aquellos aspectos que se notaban que habían algunas discordancias entre la práctica y el discurso. Esta entrevista contaba de 11 preguntas que se realizó a través de la plataforma Zoom, y el análisis posterior de los datos se realizó a través del programa QDA MainerLite. El análisis se realizó a través de categorías. Las 3 categorías que se utilizaron fue la educación inclusiva, la formación inicial y continua, tanto en la educación inclusiva como en diseño universal para el aprendizaje, y el diseño universal para el aprendizaje en sí mismo. A partir de ahora vamos a ver los resultados obtenidos de esta investigación. Bueno, los resultados del cuestionario, por una parte, como les mencionaba, hablaban sobre la educación inclusiva,
en donde veremos los resultados de la dimensión cultura. Como habíamos explicado anteriormente, la cultura se refiere con las actitudes, los valores, las creencias que existen dentro de un centro educativo en relación a la inclusión y a la diversidad. Y aquí podemos ver que tenemos los ítems, el menor, que tuvo menor porcentaje, y el que tuvo mayor porcentaje, ¿cierto? Y la media, perdón, más que porcentaje la media, y el ítem que tuvo menor media, que fue el ítem 13, se relacionaba con la vinculación de la vida del centro con la vida de los estudiantes. Y el que tuvo mayor media, que es el ítem 15, tenía que ver con la promoción y de las prácticas de la buena convivencia. Y acá se hicieron solo las medias, no se quiso colocar una desviación estándar porque se quería presentar cómo fue la diferencia entre los porcentajes de las respuestas. Como pueden ver, en el ítem que tuvo mayor media, la mayoría de las participantes señala que siempre hay protocolos y se trabaja todo lo que tiene que ver la buena convivencia tanto con los estudiantes como con los adultos en el centro y sus familias. La dimensión política, lo mismo, bueno, podemos ver lo mismo. Vemos que el ítem con menor media es el ítem 22 y este ítem corresponde a las actividades de formación docente. Las docentes manifiestan que si bien hay instancias de formación, estas no son continuas ni son periódicas, por lo tanto, ahí ellas notan una gran diferencia. Y el ítem que sí tiene mayor desarrollo, que es el ítem 18, tiene que ver con la ayuda que se le presta a los estudiantes nuevos a integrarse al centro educativo, en donde vemos que una gran mayoría hace ese trabajo de inclusión a partir de los alumnos que van llegando y que provienen, pueden ser de distintas comunidades o de distintos países. En la dimensión práctica, que tiene que ver con lo que se realiza en el aula y en el centro mismo, podemos ver que las medias también la más baja es la del ítem 29, y este ítem tiene que ver con las actividades para que se realizan diferentes actividades de acuerdo a los niveles de los niños o que se combinen distintos niveles, ¿ya? Eso nos muestra de que en general se planifica siempre de una misma forma, pensando para todos igual, cuando a veces hay pequeñas diferencias que nos deberían permitir formular planeamientos o planificaciones que incluyan distintos aspectos. El ítem con mayor media es el ítem 28 y este tiene que ver con que si los estudiantes participan activamente de sus aprendizajes. Por lo tanto, vemos acá que las docentes, ¿cierto?, manifiestan que sí, que los alumnos tienen una gran participación durante el proceso de aprendizaje. Bueno, el cuestionario también, como yo les comentaba en un principio, tenía preguntas relacionadas con el diseño universal para el aprendizaje, en donde vemos, ¿cierto?, el principio 1, que es el principio que dice múltiples formas de representación. ¿Cómo les presentamos a los estudiantes la información, el contenido que estamos trabajando durante este tiempo? Y acá podemos ver que el ítem con el menor porcentaje o media, en este caso, como les decía, es el 41, el que tiene que ver con la utilización de vocabulario en otras lenguas, ya sea lenguas extranjeras o lenguas, de pueblos originarios. Vemos que hay un escaso desarrollo. En tanto, el ítem 40 y el 43 presentan la misma media más alta, que es el de 4.72, y estos se relacionan primero con la clarificación de lenguaje matemático, que es el 40, y el ítem 43 tiene que ver con la conexión de contenidos con conocimientos previos de parte de los alumnos. Por lo tanto, vemos que si bien por una parte no hay una conexión del vocabulario del lenguaje, sí se trabaja el lenguaje matemático, se clarifica, y también vemos la importancia del trabajo de poder conectar lo que los alumnos ya saben, ¿cierto?, con los contenidos que van a conocer próximamente. En el principio número 2, que tiene que ver con las múltiples formas de acción y expresión, eso tiene que ver cómo los niños ejecutan, ¿cierto?, o van mostrando lo que ellos están aprendiendo. Vemos que el ítem con el índice más bajo es el 48, y este tiene que ver con proporcionar acceso a herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Después vamos a verlo un poco más profundamente, pero ¿cierto? Ahora tenemos otra realidad en que los medios tecnológicos han sido preponderantes y han sido muy útiles, pero en el momento de la entrevista las educadoras sentían que no se proporcionaban, ¿cierto?, tanto material a través de softwares o a través de recursos
alternativos tecnológicos. En tanto que el ítem 51, que tuvo la media más alta, se relacionaba con que los aprendizajes se graduaban, ¿cierto? Y eran cada vez más secuenciados, ¿ya? Y ahí se mostró que ellas tenían como esa intención de ir secuencialmente progresando en el desarrollo de los contenidos de los alumnos. Por último, en el principio número 3, si me permite volver al... Acaba de perder el cursor. Ahí volvió. Que tiene que ver con las múltiples formas de implicación, ¿cierto? O en este caso podríamos decir cómo implicamos, cómo los involucramos a los estudiantes. Vemos que el ítem con la media más baja es el 65 y que tiene que ver con el fomento de la reflexión de los estudiantes. Y esto también es muy importante trabajarlo. Sabemos que los alumnos como sujetos de derecho, ellos también tienen su opinión y pueden expresarla, pero muy pocas veces trabajamos la reflexión en los estudiantes de niveles más bajos. Generalmente eso lo hacemos ya con alumnos ya de niveles más superiores, pero es importante tener en cuenta la importancia del trabajo de la reflexión crítica desde la primera infancia. También vemos que el ítem más alto, ¿cierto?, es el número 59, y este tiene que ver con el mantenimiento del esfuerzo y la concentración. Y esto tiene que ver mucho con que el nivel, ¿cierto?, tiene periodos de concentración que son muy escasos, por lo tanto, las educadoras se esfuerzan por mantener este nivel de concentración y poder mantener, ¿cierto?, el interés en las actividades de los alumnos. Ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a los resultados de las entrevistas, cuyos ítems abarcaban la educación inclusiva, la formación inicial y continua, y el diseño universal para el aprendizaje como una metodología inclusiva. Acá yo les puse un panorama en general, en donde vemos cómo se distribuyeron las preguntas, ¿cierto? Tenemos la caracterización de la educación inclusiva, qué pensaban ellas de lo que era la educación inclusiva, las barreras y oportunidades para implementar prácticas educativas inclusivas, y la percepción de la propia práctica. Después en la formación vimos la formación inicial y la formación continua que han recibido tanto en lo que tiene que ver educación inclusiva como en diseño universal para el aprendizaje. Por último tenemos ya el diseño universal para el aprendizaje como una metodología inclusiva, en donde vemos el aporte del diseño universal y las barreras y oportunidades de este para la práctica docente. Y aquí vamos a ir viendo nivel por nivel los resultados. Acá se quiso presentar más o menos un pequeño fragmento de lo que opinaban las participantes de las entrevistas. En relación a la caracterización de la educación inclusiva, podemos decir que es muy diversa. La misma teoría nos indica eso, que de acuerdo a los países y a las perspectivas, que se entiende por educación inclusiva es variado. Pero a mí me llamó mucha atención esta respuesta de una de las entrevistadas, que dice que la educación inclusiva es la educación que considera a todos por igual, que nadie quede fuera y que todos seamos parte del mismo proceso, independiente de nuestras características. Muchas veces solamente cuando trabajamos el tema de la educación inclusiva se menciona lo que tiene que ver con necesidades educativas especiales, sin tener en cuenta también lo que es las diferencias culturales, sociales y psicosociales también de los estudiantes. Dentro de las barreras y las oportunidades para implementar prácticas inclusivas, vemos también que se ven muchas barreras, estas tienen que ver más con el orden de la gestión y la organización del centro, más que de la propia práctica o algo externo. Por ejemplo, a mí me llamó mucha atención lo que dice la entrevistada número 2 en relación a que en el lugar donde ella se encuentra trabajando, la dificultad tiene que ver con la preparación y la voluntad. Hay poca reflexión y poca preparación para poder abrirse a la diversidad. Por lo tanto, yo creo que eso es importante trabajarlo en los centros educativos y se puede realizar, ya que, por ejemplo, las preguntas que se hicieron en esta investigación fueron sacadas del Index for Inclusion de Ainscott y Booth, y puede ser trabajado en las aulas como un proceso de mejora dentro de los centros educativos. En cuanto a la autopercepción de la propia práctica, en general las docentes notan que sus prácticas son inclusivas, pero también, como les decía anteriormente, tiene que ver con eso, con el tema de las necesidades educativas especiales. Yo incluyo al niño que le cuesta en esto, o el niño que tiene alguna dificultad motriz, pero no se consideraban cosas culturales, por ejemplo, a lo mejor adaptar algunos contenidos, ya sea en lenguaje o en otros tipos de
de situaciones. Entonces esta docente, por ejemplo, dice, me encantaría que fuera un 100%, pero debo tener claro que no. Pero también pasa por diversas situaciones. A veces no siempre la clase o todas las clases son efectivas pensando en el curso. Y eso tiene que ver con lo que decía, le explicaba anteriormente, en que nosotros planificamos pensando en un estudiante tipo y no tenemos en cuenta las diversidades presentes en el aula. En relación a la formación inicial y continua, vemos que la educación inclusiva, ¿cierto? En este caso, como la mayoría de las educadoras que respondieron llevaban mucho tiempo egresadas de su facultad de estudio, muchas decían que el concepto nunca lo habían escuchado hasta cuando ya comenzaron a trabajar, ¿ya? Y en el caso particular de esta entrevistada, ella que estudió educación diferencial, dice, bueno, al ser educación diferencial sí había formación, pero realmente no me acuerdo si es que era como un ramo o una asignatura en particular al respecto, pero siempre giraba en torno a las necesidades educativas especiales y no a otro tipo de diversidades. ¿Ven? Siempre lo que cuando se habla de inclusión lo vemos desde una necesidad y no desde una diversidad. En relación a su formación inicial y continua respecto al diseño universal para el aprendizaje, vemos lo mismo, que no se ha visto el concepto de forma tan detallada porque muchas han egresado hace mucho tiempo, por lo tanto el concepto se viene hablando, empezó hace unos 20 años, pero ahora se ha puesto ya más en boga, por lo tanto muchas no conocían el concepto, lo han ido adquiriendo a medida que han ido trabajando y que se han ido capacitando. Entonces aquí la entrevistada número 3 me dice, por ejemplo, igual el tema que siento que sí, que el DUA hubiese sido importante y sería importante considerarlo en un tema de malla curricular, esto en las carreras universitarias. Y esto no te va a quitar tiempo para estudiar lo específico de la carrera, para nada. Yo pienso que enriquecería bastante la generalidad de la malla curricular, ¿ya? Si bien ahora yo, que estoy dentro de un grupo, de un núcleo de investigación, sé que se están trabajando también, ¿cierto?, estas metodologías inclusivas, lo interesante sería poder abordarlas desde la formación misma, no solamente enseñarlas como una metodología, sino que aplicarlas como una metodología en la educación superior, para que de esa forma evidencialmente las estudiantes después puedan llevarlo a la práctica. Bueno, pasando al tema del diseño universal para el aprendizaje como una metodología inclusiva, el aporte, bueno, en general más o menos todas coincidían en que el aporte más relevante es que a todos los estudiantes se le den oportunidades y que uno no haga la diferencia en que uno es de un niño de un color o de otro, sino que todos somos distintos y que todos tenemos la posibilidad de aprender. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. No hacer algo generalizado, sino que teniendo en cuenta las características de cada estudiante, permitirles el logro de su aprendizaje. No todos los niños, digo yo, van a aprender del 1 al 100 en 2 semanas. Algunos aprenderán, otros estarán hasta el 50, otros hasta el 10, pero eso no significa que no estén aprendiendo, al contrario, ellos están aprendiendo, pero cada uno a su ritmo. Por lo tanto, tenemos que respetar también esas diferencias. En cuanto a las barreras y oportunidades del diseño universal para el aprendizaje, vemos que una de las cosas que mencionan mucho las educadoras es que el número de niños y el espacio que se tiene en los centros educativos no permite que haya una gran diversidad o que se exprese la diversidad como debería ser, porque generalmente a los sostenedores, directores de los centros educativos, el desorden, entre comillas, podríamos decirlo, el ruido, hace como que uno tiene como que ha perdido el control del aula, siendo que es necesario que los niños compartan e interactúen de distintas maneras. Entonces, dice también importante aquí que sería bueno que el equipo directivo te autorice a trabajar como corresponde el DUA. Y cuando yo profundicé un poco más, dije, ¿qué quieres decir con esto? A que tú puedas planificar usando criterios del DUA y que no solamente sea que conste en la planificación, sino que sea un trabajo que se haga a nivel de educadoras, asistentes y familias también. Bueno, esos son como los resultados en cuanto a las barreras y oportunidades. Y en cuanto a la aplicación de la metodología, todas las personas que participaron estudiaron esta metodología en la fundación, decían que, claro, lo podían ocupar, pero no como corresponde, no al nivel que ellas desearían utilizarlo. Entonces vemos aquí en la entrevista, dice, entonces traté de usar lo que yo te decía, de adecuar mi planificación, pero así como que yo los trabajé, la verdad que no tanto, por las circunstancias que yo tenía laborales, o sea, no los pude ocupar como hubiese querido. Y esto tiene que ver con eso, con esta gestión que cuesta un poco
que se abra a la diversidad y que permita elaborar nuevas planificaciones y que nos permita flexibilizar el currículum, que es uno de los propósitos del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, ahora vamos a ver dentro de las conclusiones y las limitaciones que tuvo este trabajo. Como conclusiones generales, podemos ver que la percepción propia de la práctica educativa por parte de las participantes es que es inclusiva, pero también ellas dan cuenta de que es inclusiva entre comillas, porque claro, se basa mucho en lo que es la necesidad educativa especial, pero ahora ya se abre la perspectiva de que existen otras diversidades. También se menciona que las dimensiones de la educación inclusiva deben continuar mejorándose, especialmente las que tienen que ver con la gestión, o sea, con las políticas que se llevan a cabo en el centro educativo, así como también políticas a nivel ya, ¿cierto?, generales y del país. Después vemos también la importancia del rol de la formación para desarrollar prácticas educativas inclusivas, que ojalá esto fuera algo transversal y que no fuera solamente una asignatura o un ramo particular, sino que también tuviese algo continuo que se pudiese aplicar durante toda la formación y así poder ellas después llevar a la práctica lo que ellas han vivido, no solamente lo que han aprendido, sino lo que han vivido a partir de sus prácticas inclusivas. También vemos que la aplicación del DUA no es constante ni es consciente, ¿ya? Especialmente lo último. Yo creo que muchas veces nosotros tratamos de diversificar nuestras actividades, nuestros objetivos, tratamos de hacer lo más que podemos para poder responder a todos. Esto lo hacemos de forma inconsciente. En cambio, si manejáramos un poco más las estrategias de las metodologías inclusivas, no hablo solamente del diseño universal para el aprendizaje, sino que también puedo hablar del ABP, del aprendizaje basado en proyectos u otras metodologías inclusivas, podríamos hacer que nuestras aulas fueran mucho más inclusivas y diversas. Por último, vemos que el DUA es una metodología que sirve para diversificar las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Las educadoras lo sienten así y a medida que lo han ido vivenciando, han ido tratando de influir también con sus compañeras en sus centros para generar también, ¿cierto?, nuevas experiencias de aprendizaje que involucren a todos los estudiantes, no solamente para el niño modelo, sino que para todos. Como limitaciones de este trabajo, bueno, el tamaño de la muestra fue el primero y como les comentaba en un comienzo, yo creo que esto tuvo que ver mucho con el tema de la pandemia. Esta investigación comenzó justo cuando comenzó también todo el tema del teletrabajo acá en Chile. Yo estaba en España, por lo tanto también todo se hizo a distancia, entonces entre el tiempo de las participantes y el tiempo mío costó un poco engancharnos, pero en general para la muestra yo encuentro que los resultados son muy, muy llamativos y muy interesantes para continuar y abrir nuevos caminos de investigación. También a lo mejor el tipo de instrumento seleccionado podría haberse mejorado, a lo mejor haber hecho una entrevista un poco más en profundidad en vez de un cuestionario tan extenso, o utilizar distintos métodos. Existen muchas opciones. También la observación, para mí la observación es vital. Yo creo que haber podido observar las prácticas de las educadoras y después comparar con su discurso hubiese también sido muy interesante. Y por último, como limitación está la subjetividad de los participantes, porque claro, cada uno siente que su práctica está muy bien hecha o está muy bien encaminada, pero como les decía, a veces la práctica no se condice con el discurso, ni el discurso después con la práctica. Entonces, ahí yo creo que es una de las limitaciones que se pudo tener dentro de este trabajo. Bueno, ahora vamos a pasar a las orientaciones que se quisieron proponer. Y en primer lugar me gustaría mencionar este engranaje, ¿ya? Esta idea surgió desde la importancia de que la práctica educativa inclusiva en los centros y en las aulas alimenten, ¿cierto?, lo que es la formación docente inicial y continua, y esta formación también alimente lo que es la investigación en educación y en las metodologías inclusivas. Y así vamos haciendo un círculo en donde toda esta retroalimentación, ¿cierto?, nos va a ir permitiendo generar nuevas políticas inclusivas que sean mucho mejor de los que ya tenemos, ¿cierto? Y también que nos permita generar nuevos conceptos, nuevas prácticas en nuestro establecimiento. Y también aquí les voy a contar un poco en relación a las orientaciones que se vieron ya para un trabajo un poco más personalizado ya dentro del aula.
La primera era generar instancias de formación de los equipos educativos respecto a la metodología del diseño universal para el aprendizaje. El fortalecimiento del trabajo colaborativo. Yo creo que eso también es muy importante. Lo que comentaban aquí todavía los docentes era que todavía el trabajo era muy sectorizado. Las educadoras hacen una cosa, las asistentes hacen otra, los directivos otra, las familias tienen otro rol. Alinear los principios del proyecto educativo con los proyectos del centro también, eso es importante. Ya tener un proyecto educativo que hable de diversidad y que proponga metodologías inclusivas. Elaborar un currículum que sea abierto y flexible a las necesidades de la comunidad y la aplicación de los principios, pautas y puntos de verificación del diseño universal para el aprendizaje en un modelo de planificación común para el centro. No existe un modelo único para poder planificar con DUA. Cada centro debe ir trabajándolo de la manera que le parezca más pertinente, tomar los principios, ¿cierto? Los 3 principios son fundamentales, tomarlos. No todas las pautas ni todos los puntos de verificación se ocupan. Eso tiene que ir consensuándose de acuerdo a los objetivos que tenemos como centro educativo. Y por último, la presentación de la metodología del diseño universal para el aprendizaje a los padres y familias del alumnado, de manera de hacer partícipes a estos del proceso de enseñanza de los estudiantes. Bueno, eso fue mi investigación. Como les contaba, fue una investigación en un tiempo complejo, pero fue una buena investigación en el sentido de que se hizo muy rigurosamente. El tutor con el que yo conté también me apoyó mucho con todo lo que tenía que ver con la parte metodológica. Y yo quiero despedirme terminando con antes de las preguntas, con esta frase que siempre me ha llamado mucho la atención y que a mí me ha motivado mucho en mi trabajo en el aula también y ahora mi trabajo en la formación continua, que es que una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que son todos iguales, sino que son todos diferentes. Y esto lo dijo Loris Malaguzzi. Así que desde ya les doy las gracias por haber escuchado y voy a revisar sus preguntas para ver qué podemos ir contestando. Y les dejo mi contacto, ahí está mi correo, a ver si lo alcanzan a anotar, por si alguien tiene alguna duda, alguien quisiera saber un poco más. Yo no tengo problemas en ponerme en contacto con ustedes. Voy a revisar el chat para poder ver las preguntas. Estoy tratando de buscar, veo que hay muchos comentarios, se agradece y mucha participación también. No sé si por ahí por Zoom, Pamela me puede hacer algunas, hacer llegar alguna de las inquietudes. Le agradezco, hoy veo de muchas partes, súper bien. Por ahora dice no hay consultas. Bueno, desde ya invitarlos a trabajar con la mirada inclusiva. Bueno, aquí justo me pareció una, ser consciente del DUA en el ejercicio potencia la práctica. Obviamente que sí, yo creo que, y no solamente del DUA, sino que de cualquier metodología inclusiva te permite poder llevarlo a la práctica de forma consciente. Si tú lo tienes ahí, si tú estás revisando material, si tú estás constantemente actualizándote, vas a poder implementar estas metodologías. Por aquí también veo otra de Marjorie que me dice, maravilloso trabajo, pero ¿cómo se motivan los docentes y otros profesionales con el DUA? Créeme que es complejo. Trabajé en un centro en donde costaba mucho llevar cambios, pero es cosa de, en primer lugar, el ejemplo. Yo creo que si a ti te interesó el tema, empaparte en él, comenzar a ver los principios, comenzar a utilizarlo. Si alguien te pregunta, tratar de explicarlo. Yo creo que eso es lo importante, llevar el ejemplo primero y después ir tratando de presionar, entre comillas, ¿cierto?, a las personas que están a cargo de la gestión, a los jefes administrativos de nuestros centros, a los directivos. Yo creo que es cosa también, y no solo con el DUA, sino que con todas las metodologías, yo creo que es cosa del interés, de continuar formándote. Yo creo que eso es lo principal. Si tú te continúas formando, vas a ir encontrando cada vez cosas nuevas que te permitan atender a la diversidad de tu aula de mejor forma. Por ahí también veo a Eda que me pregunta, dice, ¿se ha aplicado DUA en todos los niveles formativos? ¿Cuáles son los principales desafíos? Mira, hasta donde yo sé y donde yo pude investigar, se aplica el diseño universal, pero como te decía, no se aplica de forma como consciente.
Ahora con las normativas que tenemos nosotros en Chile, sí deberían estar aplicándose el diseño universal para el aprendizaje, por lo menos en el nivel preescolar y en el nivel básico. A partir del 2017 comenzaba la implementación en el nivel preescolar. Ya en educación superior yo sé de aplicación también del diseño universal, pero ya como metodología de enseñanza, no se utiliza como una metodología extra para enseñar, sino que los profesores de carreras, incluso distintas a la educación, utilizan el diseño universal para el aprendizaje para poder trabajar con alumnos que tienen algún grado de discapacidad o que presentan que presentan algún tipo de dificultad, ya sea de idioma, cultural, etcétera. Bueno, aquí también alguien me puso, los encargados del sistema educativo siguen con lo tradicional, las evaluaciones, exacto. Eso es una cosa que tenemos que luchar y desde ahí por eso también tenemos que ver todo lo que tiene que ver con las políticas educativas. Yo creo que cambiando las políticas educativas uno también tiene que ir pensando en esto, en ir cambiando el sistema de evaluación. De hecho, acá en Chile, no sé de dónde eres tú, Marjorie, pero ya lentamente se ha estado introduciendo el cambio ya de esta evaluación, sobre todo en los niños más pequeños, de una nota, sino que una evaluación formativa, una evaluación que no sea tan estricta y que no sea tan castigadora en ese sentido, porque tú sabes que las notas en cierto sentido castigan a los alumnos. Así que me puedes comentar de la evaluación formativa y sumativa. Bueno, yo creo que Ademir me pregunta eso. Bueno, yo creo que en relación a la evaluación, las docentes también ahí me mencionaron algo que fue súper importante, que es que la evaluación se flexibiliza. La evaluación ya no es basada en lo que el niño aprende al final, sino que es un proceso. Por lo tanto, uno tiene que estar constantemente llevando un registro de todo lo que el niño va aprendiendo, de lo que el niño va manifestando durante su proceso de educación. Por lo tanto, es más que una evaluación sumativa, esto vendría siendo una evaluación formativa, que es lo que debería ser, que es lo que comentábamos recién. No tanto la nota, sino que también un proceso continuo, este proceso que nos permita conocer al niño, al estudiante, y darle las mejores opciones. A ver, aquí veo otra pregunta que dice, ¿cuál sería la estrategia ideal para usted, que usted recomendaría para iniciar a aplicar el DUA? Bueno, yo creo que la primera estrategia importante es a nivel de aula. Yo creo que si te interesó el tema, como te le decía anteriormente, buscar información, buscar lugares donde tú te puedas formar si eres de otro lugar, si por lo menos acá en Chile nosotros en la fundación hay cursos de diseño universal, por lo tanto formarse en la metodología, comenzar a aplicarla en el aula y también lo que tiene que ver con el tema de la educación inclusiva, también trabajarlo. Existe mucho material disponible que tú puedes presentar, por ejemplo, como les mencionaba antes, el Index for Inclusion de Ainscote y Booth sirve mucho para ir trabajando no solamente lo que pasa a nivel cultural o político, sino también lo que pasa dentro del aula, y eso te puede servir para trabajar el diseño universal para el aprendizaje. Mira, Demir nuevamente me pregunta, ¿qué se ha hecho para hacer entender a los padres de familia sobre la evaluación formativa? Bueno, yo creo que eso también depende mucho de cada contexto. En el sistema chileno varía mucho también en el contexto ya de aula, de centro mismo. Cada centro tiene su forma de trabajar con las familias, pero siento que en el último tiempo la evaluación formativa ha ido ganando terreno. Es importante darla a conocer también a las familias, que el trabajo que se hace no es momentáneo, sino que es un continuo que parte desde el día que los niños entran al aula hasta el día que terminan. Así que yo creo que hay que seguir trabajándolo, hay que recomendarlo mucho, comentarlo con los padres, ir teniendo reuniones con ellos, explicarles, miren, nosotros estamos haciendo esto, su hijo está en esta etapa, podemos ayudarlo de esta forma si es que lo necesita, podemos fomentarlo de esta otra manera. Yo creo que eso hay que hacerlo, es un trabajo de hormiguita, como se dice, ¿cierto? Un trabajo que requiere mucho tiempo, pero que vale la pena hacerlo porque una vez que ya se instala es mucho más fácil trabajar con las familias. También me preguntan, dice, el DUA desde la virtualidad, ¿qué recomendaciones para ejecutarla? Bueno, desde la virtualidad, Lenin, tenemos infinitas posibilidades, tenemos muchas herramientas que permiten ahora que los niños, ¿cierto?, puedan trabajar. No solamente el Zoom o el Meet, sino que también hay herramientas como el Kahoot, está hoy se me fue el nombre del otro nombre que siempre utilizo, el Menti. Hay distintas herramientas que tú puedes ocupar.
Y a través del Zoom también puede ir generando, por ejemplo, he visto muchas más que el explicarle a los niños, hacer cápsulas con temas y todo eso también yo creo que es muy interesante poder hacerlo. A ver, hay alguien que me dice aquí, Ruth, me pregunta, hay padres que no aceptan un niño con capacidades diferentes y la enseñanza por Zoom, los niños más pequeños tienen los padres al lado. Sí, ahí es un poco más complejo ahora que estamos en un tiempo de la virtualidad y que tenemos que trabajar a distancia, los papás están con los niños, yo creo que también es una posibilidad de que ellos nos ayuden. Yo creo que sería interesante ahí ver cómo podemos aunar ese criterio de los papás y el criterio de los docentes, lo que necesitamos como docentes para que ellos nos puedan ayudar en el trabajo con los niños. Yo creo que, claro, cuesta mucho, hay papás que se rehúsan y que es un poco complejo, pero es un trabajo que hay que hacerlo y que hay que hacerlo con calma, con tiempo. Cada caso es único, cada situación es particular, por lo tanto ahí hay que ir buscando la estrategia. Ahora, en este momento no te podría decir porque es muy particular, pero si tú quieres, yo como te dejé el mail, lo voy a volver a escribir después en el chat para que si alguien quiere hacer alguna consulta o quiere explayarse un poco más, yo le puedo ayudar. Bueno, me preguntan acá desde el chat, también me dicen desde el Facebook, dice consulta, ¿podría darme un ejemplo de metodología para trabajar de forma remota? Bueno, yo creo que para trabajar de forma remota, yo creo que una de las cosas que a mí me interesa mucho es el tema de todo lo que tiene que ver el trabajo con material concreto y todo lo que se hace en relación a las cosas que los niños vivencian. No es necesario hacer una guía, sino que los niños pueden trabajar, por ejemplo, yo trabajo con más pequeñitos el conteo, ayudando a su familia, por ejemplo, el momento de ir a cenar, al poner la mesa, colocar los cubiertos de la mesa, los servicios, no sé cómo le llaman en distintos países, contar cuántos tenedores voy a ocupar, cuántas cucharas vamos a ocupar, distribuir, a ver, tengo 5 platos, tengo 4 cucharas, a ver cómo podemos. Entonces yo creo que esas también son opciones que debemos trabajar, que nosotros fomentar a través de la virtualidad, pero para que las familias lo realicen, porque lamentablemente nosotros no vamos a tener el contacto directo, pero sí fomentarlo. No sé si alguien más parece que... Alguien me dice, ¿se aplica en Chile lo del proyecto integrado de ciencias comunicación? Mira, en general en el nivel preescolar se trata de utilizar un poco lo que tiene que ver con la integración de conocimientos, pero no es algo que yo por lo menos maneje tanto así, tan en específico. Yo creo que a lo mejor los niveles superiores, más adelante alguien podría respondértelo. Los niveles más pequeños, generalmente siempre se trabaja desde tratar de aunar cierto conocimiento, tratar de fomentar lo que tiene que ver con la interconexión de contenidos para poder desarrollar conceptos y contenidos con los chiquititos. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda, pero por lo menos yo veo mucha participación, se agradecen también todos los saludos, he visto de gente de muchas partes, así que estoy súper agradecida de que me hayan podido escuchar hoy día, de haber presentado mi trabajo de investigación. Creo que también vi a una de las chicas con las que entrevisté, así que desde ya yo les recomiendo, para los que no conocen el DUA, que vayan aplicándolo lentamente. Es una metodología que requiere de cierto tiempo para poder conocer los principios, las pautas y sus puntos de verificación, pero es un trabajo que cuando se logra hacer y se realiza bien, da grandes frutos. Así que de verdad los motivo a eso, que puedan continuar, ¿cierto?, a seguir trabajando, ya sea con esta metodología o con otras metodologías inclusivas, porque como les digo, hay muchas, así que, y la virtualidad aprovecharla, como les digo, hay muchas formas, hay distintas herramientas, y si uno va buscando, va encontrando, y afortunadamente en nuestra fundación también tenemos muchos cursos en que también se trabajan las herramientas tecnológicas para trabajar con los niños y todo. Lenny me pregunta, ¿en dónde reposa la investigación completa? ¿En qué sentido me preguntas eso, Lenin? Porque esta investigación yo la acabo de realizar, ahora yo espero poder hacer un artículo de los resultados de esta investigación, porque esta fue mi tesis de magíster y espero ahora poder continuar con el doctorado haciendo una investigación en relación a las estrategias y a las competencias docentes para una educación inclusiva. Entonces ahí... Pero si necesitas saber más, Lenin, como les dejé mi correo, lo voy a volver a escribir ahora para que si alguien quiere tener más información, para que lo puedan
pedir a través del correo. Pero ya nuevamente yo les doy las gracias por haberme escuchado y espero que esto les haya servido y que lo que viene a continuación los próximos días también les ayude en sus prácticas. Así que ahí yo estoy súper feliz de haberles compartido todo esto hoy día. No sé si alguien más tendrá alguna duda. Parece que ahí estamos con mis compañeros de la fundación. Eli, ¿Sí? bueno, partir agradeciéndote tu exposición de hoy día. Veo ahí hartos comentarios de agradeciendo toda la información. Muchas gracias a todos por conectarse hoy día y dejarlos inmediatamente invitados para mañana a la misma hora, 16 horas de Chile, para que participen de la siguiente exposición. Ahora les vamos a dejar un videito para que vean el tema y quién va a estar exponiendo mañana. Muchas gracias, Eli, por tu participación. Gracias a todos por conectarse y los esperamos en las próximas, porque recuerden que hasta el 14 vamos a estar con estas ponencias con temáticas relacionadas a la educación. Sí. Así que muchas gracias a todos por participar. Nos No, vemos. gracias a ustedes también. Gracias.